Buenas Hola a todos. noches. Buenas tardes ¿Qué aquí en tal, México. Mariana? Hola, Pedrito. Buenas noches allá en ¿Cómo estás? España. Buenas tardes y saludos a Perú, a Ecuador, los países de nuestros invitados. Yo tengo las 10:10 de la noche en Madrid y tú tienes las 3:10 de la tarde allá en Veracruz, también Así en es. Quito, es la misma hora, ¿eh? Vamos a comenzar una nueva entrega de Encuentro Familia, Vida, Libertad, donde hoy tenemos el honor de presentar un libro que está haciendo historia, una saga ya, con Marcial Cuquerella, con Mamela Fiallo y con Carlos Polo, tres invitados de lujo que nos explicarán muchas de las cosas que nos atañen más de cerca sobre la pandemia, sobre este, bueno, auténtico sin sentido que muchas veces, en el que muchas veces estamos metidos. Están ya nuestros invitados, Marcial, Mamela, Carlos creo que enseguida se unirá. Muy bien. Muy buenas noches, Marcial, desde Muy Madrid. buenas noches a todos. Es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, Igualmente. pasamos a presentarte, por favor, Mariana. Claro que sí, Se bueno. une Mamela y Carlos. Comentábamos que muchos dicen que Marcial es periodista, pero no, Marcial es español, es ingeniero informático, ha trabajado en la industria y ha dirigido empresas durante más de 10 años. La pregunta es, y lo que le decía antes de empezar es, ¿por qué? ¿Por qué se metió en esto? ¿Por qué se metió en esta lucha contra el mundo? ¿Qué nos puede decir, Marcial? Bueno, uno no puede... Aparte de ingeniero informático, soy ingeniero industrial, pero nadie entiende cómo un ingeniero, que se supone que tenemos que tener la cabeza de ingeniero, nos metemos en mundos de estos. El problema es que luchar contra el mundo uno no quiere, no es algo que quiera, a no ser que el mundo luche contra ti. Y entonces te tienes que defender. Y luego a mí me influyó mucho una encíclica que se llama la Christi Fidelis Laici, el compromiso cristiano de los laicos, que hay una frase que dice: a nadie le es lícito permanecer ocioso, que es una de las mayores obras de caridad que existen, el implicarse en la vida pública. Y hay 1000 formas de implicarse en la vida pública. Y bueno, por eso estamos ahí. Y también porque me gusta mucho tocar las narices. Y entonces, este es un mundo muy sencillo. Quizás te venga de narices. De narices. De familia. De familia. Sí, señor, de familia. Para Muy bien, pues. Tocar las narices es como molestar, como dar lata. Sí, también. Sí. Exactamente. Muy bien, pues aquí estamos pues en una mesa camilla con total libertad, con total confianza. No sé si Mamela está escuchándonos o se ha ido. Y Carlos Polo pues está... Estoy escuchando, pero me aparece que me tienen que habilitar el video. Ah, bien, pues estamos pendientes y habilitamos el video. Hay que decir que Mamela es mucho más fácil de ver que yo. Si hay alguien que tiene que quitarse el vídeo, debería ser yo. Bueno, a Mamela ya lo conocen porque sería, ¿qué mame? Como la tercera o cuarta vez que estás con nosotros, ya eres parte del equipo. Sí, gracias por la invitación, pero si dejan que me vean, mejor. Pues seguro que enseguida ya. Ahí estás. Buenas tardes, de este lado del mundo. Técnico. Buenas noches en la madre patria y a quienes nos escuchen en el viejo continente. Bueno, pues ya no hace falta mucha presentación, ya todos conocen aquí en este Encuentro Mame, es analista internacional, es de Ecuador, autora de muchos artículos, libros, es gran comunicadora, profesora universitaria, da muchas tertulias y la verdad que sabe mucho y uno aprende muchísimo y es un ejemplo de la mujer de hoy en día. Y es un gusto cada vez que la tenemos por aquí, un verdadero gusto. Bueno, pues esperando que Carlos Polo, que es el editor, entre en nuestra tertulia, vamos a invertir un poquito. Yo tenía pensado primero preguntarle a él sobre
cómo surgió Pandemonium, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya que estáis aquí vosotros, os pregunto a vosotros. Marcial, ¿qué tal estrenándote en este equipo de Pandemonium? ¿Qué te parece y qué experiencia has tenido? No vuelvo, son un caos. Son un caos, que va, no, todo lo contrario, es divertidísimo. Cuando hicimos la presentación, a mí lo que mejor se me ocurrió para describirlos es que son gente muy preparada, muy formada, adulta, madura, pero son como niños pequeños, de la ilusión que destilan, de la emoción, son de verdad. Nos entendemos perfectamente entre todos, porque como además la base es la misma. Y siempre hay una alegría sanísima, la verdad que nos divertimos mucho. Y eso que las diferencias de edades, aquí Mamela, que tiene 18 años, como todo el mundo sabe, y Carlos Beltramo, que debe rondar los 90 y muchos, que no me oiga porque me mata, pues salvando todas las diferencias generacionales, la verdad que es una gozada. ¿Y quién ha dicho que no se puede estar defendiendo los valores que defendemos de forma profesional y con muchísima ambición creativa? La verdad que es una preciosidad. Yo me lo he pasado muy bien y siempre agradeceré a Javier Villamor, que es el que me invitó la primera vez a formar parte de este pequeño grupo de locos, ¿no? Tú, Mamela, ya repites, tú eres veterana en el equipo. Bueno, ¿qué hace? Reincidente, sí, siempre hay un artículo tuyo, un artículo principal. Y que, bueno, cuéntanos tu experiencia de las 3 entregas de Pandemonium. Bueno, a decir verdad, no me incluyeron en la primera edición. No lo podía. ¿A la primera no subiste? Bueno, y a Marcial las primeras 2, entonces no pasa nada, el chiste es esta. Porque cubrí bastante todo el tema de la pandemia desde el principio, di información interesante y cuando sacaron dije, pero llegó mi día. Aún así te incluyeron en la segunda, o sea, y tú aceptaste. Sí. En la tercera. No, lindo, agradezco la oportunidad y me gustó mucho lo que dijo Marcial y un gusto estar en pantalla contigo. Este tema de la autodefensa, ¿no? Y cómo uno, o sea, aunque uno quisiera vivir una vida tranquila, se meten en tu vida y toca hacerlo. O sea, a mí me han dicho, no te cansas. O sea, por ejemplo, yo en Sábado Santo fui a misa y me llegaban mensajes de Cuba, y yo no iba a contestar porque justo es la vigilia pascual, es un momento de particular silencio, oscuridad, etcétera. Entonces salí y digo, ¿qué pasó? Bueno, era que había 2 presos políticos acorralados con machetes en un hospital. Entonces, cuando uno se mete en ese tipo de cosas, no tiene descanso, no tiene minutos de paz, es constante. Sábado a la noche, no importa. Fiesta Santa, ahí está. Entonces, a mí se me designó la tarea que espero haberlo cumplido de la mejor manera porque fue bastante tropezado, literalmente. Se me rompió la computadora, fue un desastre. Bueno, pero me decía, Mamela, tranquila, si no puedes. Y yo como, no, pero es que quiero. Justamente, tanto que decimos, dato mata relato, porque en la derecha política tenemos mucho esta idea de la lógica, de la razón, de la evidencia, de la estadística, de lo que funciona, pero muchas veces no sabemos transmitir lo que queremos hacer. Ahora justo vino una maquilladora profesional y me ayudó a quedar así. Y me dijo que le han dicho abiertamente, tú eres de derecha, pero si tú no eres mala persona. Entonces, todo este concepto de qué es ser de derecha, ¿no? Entonces, a mí se me designó la tarea, o se me pidió, o encomendó, justamente en Pandemonium 3, ¿cuál debería ser el discurso de la derecha? ¿Cómo llegar mejor al otro? ¿Cómo transmitir el mensaje? Y justamente ver cómo en la izquierda todo es imposición y cómo trasladar la seducción al derecho al discurso de la derecha. Y más tratándose de hispanoamericanos, que tenemos un término como es la conquista,
y que se aplica tanto a lo que une ambos mundos, a lo que nos hace lo que somos, lo que nos une como lengua, y también parte de trasladar eso al comercio, a la cooperación, que no es que uno se impone sobre otro, sino que hay un intercambio, hay un cortejo, hay un proceso, hay una seducción. Entonces, ¿cómo trasladar eso al papel? Fue mi tarea. Espero haberlo logrado, espero lo disfruten y bienvenida a la retroalimentación. Y bueno, mi experiencia fue de agradecimiento total porque ya les digo, fue lleno de tropiezos y me tuvieron mucha paciencia y lo agradezco infinitamente. Increíble cómo han cambiado las cosas, ¿no? Y cómo venden el engaño, o sea, para nosotros sería al revés, ¿no? O sea, la derecha es lo bueno, pero increíble, increíble, sí. Bueno, ya eres una fija en el equipo de Pandemonium y ya no prescindirán de ti. Bueno, bienvenido, Carlos. Serios, que acaba de entrar el jefe. Ha entrado el jefe. No, qué ocurrencia. Al contrario. Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo está Pedro? Mariana. ¿Cómo está? Muy bien, Carlos, bienvenido de nuevo. Encantado. Disculpen la demora. Yo creo que la mayor injusticia y la mayor falacia en política es que la belleza está en la izquierda. Acá estamos viendo a Mariana y a Mamela. O sea, es la mayor falacia que puede haber. Y nos estamos demostrando imágenes. Carlos, en España tenemos un refrán que dice: las niñas bien hechas son las de derechas. Mira, lo vamos a aplicar aquí. Ya ves. Entonces estamos en buen camino. Y bueno, no soy el jefe, al contrario. En Pandemonium lo único que van a ver de mi presencia es mi nombre en la segunda página como editor, porque junto con Carlos Beltramo, un día conversando, apenas estalló todo esto en marzo del año pasado de la pandemia, del COVID, vimos que había un libro que se llamaba Sopa de Wuhan, de la izquierda, y que contaba con un relato bonito, apasionante, como ha estado describiendo Amelia hace unos momentos que entré, cómo ocurrían las cosas y de qué iban, ¿no? Y entonces dijimos, no, o sea, hay que tener un relato que destape, exponga la mentira del relato progre sobre la pandemia. Y entonces convocamos a una serie de amigos que también estaban pensando, estaban reflexionando, y hicimos Pandemonium 1 sobre la pandemia, pero que detrás de la pandemia habían lo que han llamado uno la plandemia, que estaba pasando algo políticamente más peligroso que el virus COVID-19. Después hicimos La Cura, Pandemonium 2, con la coyuntura de las elecciones en Estados Unidos, donde también había una confrontación de sistemas de pensamiento. Últimamente hicimos Pandemonium 3, La Tormenta Perfecta, donde tenemos por primera vez a Marcial, por segunda vez a Mamela, escribiendo artículos bastante potentes, con mucha vitamina, y bueno, han tenido una receptividad impresionante. Déjenme contarles dos cositas muy breves que a mí me han impresionado. Yo mandé el primer link hace 2 semanas de que apareció Pandemonium 3, y como ustedes saben es un libro digital gratuito, se descarga. Al día siguiente, a la primera hora, me llamó un catedrático, un profesor universitario de un programa de alta dirección de estudios económicos de una de las mejores universidades aquí en mi país, Perú, y me dijo, oye, ya me lo leí, y me parece que tiene tanta vitamina que la voy a incorporar en mi análisis que estoy haciendo de marketing para varias empresas a las que le hago una consultoría, porque no están entendiendo bien lo que está pasando detrás de la pandemia, y estamos equivocándonos en una serie de cosas en marketing. Ese es uno. La otra anécdota es que hace pocos días tenía que darle copias físicas, unas fotocopias, a una persona de los 3 pandemonios, y le doy la memoria a el centro de fotocopias que la dirige un señor bastante promedio, bastante humilde, peruano, y le pongo en la memoria Pandemonium 1, completo Pandemonium 2, y no me había dado cuenta que Pandemonium 3 solo le había puesto la carátula. Recién me di cuenta cuando fui a recoger, él tenía los 3 pandemonios totalmente impresos, bien hechecitos, todo como siempre trabaja, y me dijo, oye, me hizo notar el error,
solo mandaste la carátula del tercero, pero no te preocupes, porque en el último video enlace que ha pasado ayer, estaba el link de Pandemonium 3, lo bajé y acá está completo y ya está. O sea, la penetración de Pandemonium para gente de un alto nivel intelectual y para gente común y silvestre, ciudadanos a pie, ha sido impresionante. Hemos tenido hasta Pandemonium 2 más de 500.000 de descargas y no sabemos cuántas más porque cuando tú lo bajas en PDF y se lo mandas por cualquier mensajería o correo electrónico a tu amigo, pues eso ya es imposible de rastrear. Y millones de interacciones son las videoconferencias que le siguen, ¿no? Como esta, por ejemplo, y que te agradezco mucho, Pedro, Mariana, Arturo, y que disfrutaremos, ¿no? No quiero monopolizar este asunto, pero la única participación que tengo es poner de acuerdo a tanta superestrella en este equipo galáctico que es el equipo de Pandemonium. Y bueno, ¿nos pueden decir por qué Tormenta Perfecta? Bueno, Tormenta Perfecta es una idea que Carlos Beltramo estuvo conversando con algunas personas, algunos del equipo, y para combatir esto que ha sido en un principio un ataque que se le dio a Pandemonium y a muchas otras cosas más que hablaban en contra del relato globalista de la pandemia, que decían, esto es conspiración, esto es conspiranoico. No, porque lo conspiranoico es, según varios entendidos en esto, es descubrir en todo evento una misma causa, a una misma persona, a un mismo Pinky cerebro que quieren conquistar al mundo. Ajá. Pero lo que viene sucediendo actualmente es una confluencia de intereses particulares, cada uno que sucede con su propia dinámica y que en esta coyuntura confluyen. O sea, China, Bill Gates, Soros, el Foro de Davos, los de izquierda, los del género, confluyen. No es que coordinen, no es que tengan una reunión semanal y comiencen a planificar todas las cosas malas que pasan en el mundo. Confluyen como esa tormenta perfecta que pasó en Estados Unidos en 1991 y que hicieron esta película con George Clooney y que se convirtió en una super tormenta. Entonces, esa imagen gráfica es lo que puede hacernos entender mejor cómo algunos artículos de fondo, como el gran reseteo que ha escrito Marcial Cuquerella y algunos otros más, de lo que va pasando en estos últimos años, se pueden entender también un poco con mayor precisión en estas tormentas segmentadas que confluyen, como es el artículo en el relato político que hace Mamela, pero también en otro sector, Miklos Lucas, por ejemplo, nos explica las constelaciones de satélites que están comenzando a aparecer y así por el estilo, ¿no? En el confinamiento, escribe Sander, otra vez este escritor irlandés que tenemos, David Sander, y así van a ver que en la segunda parte de Pandemonium 3 hay estas tormentas parciales y en la parte tercera de Pandemonium van a ver ya un aterrizaje más en algunos escenarios específicos que en escenarios específicos de México, Estados Unidos, de Chile, por ejemplo, y todo el proceso constitucional, pues se ve todo el marco general y se ven cada una de las partes de las tormentas que estamos explicando. Por eso el nombre de Pandemonium 3, la tormenta perfecta. Justo eso nos preguntaban algunas personas, nos preguntaban el público, ¿qué tiene que ver Davos, el Fondo Monetario Internacional, la OMS? ¿Qué tiene que ver todo? ¿Será parte de la qué tiene que ver con la Agenda 2030? ¿De verdad está relacionado o son eventos aislados y uno trata de decir todo es culpa de Soros? Porque también ponían, ¿cómo saben que todo es culpa de las mismas personas? ¿Cómo no saben? ¿Cómo están tan seguros que no son eventos aislados y todo piensan cuáles son las pruebas de que todo es parte de lo mismo? Eso lo puede explicar mejor Marcial, que lo ha escrito tan brillantemente en su artículo. Muchas gracias. Yo creo que la premisa de base es equivocada. No son
la pregunta es, la gente dice, pero ¿cómo puede ser o cómo podemos decir que todo está sincronizado y que todo está pensado y que se han puesto de acuerdo? Y eso no es cierto. Lo que es una realidad, toda la Agenda 2030, y ahora lo contamos rapidísimamente, pero toda la Agenda 2030, el Foro de Davos, la gestión de la pandemia, la OMS, son agendas que ya estaban. Lo que pasa es que se ha aprovechado el hecho de una pandemia real, que es real, que se está produciendo, para acelerar mucho más todas las agendas. Y en eso sí que se han puesto todos de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿quién se ha puesto de acuerdo? Se ha puesto de acuerdo a nivel filosófico, a nivel ideológico, el comunismo, que todo lo que nos afecta, todo el posmodernismo, la neolengua, todos estos ataques a la feminidad de la mujer con el feminismo radical, todos estos ataques a la naturaleza y al ecologismo con el ecologismo radical, todos estos ataques a la vida humana, a la familia, todo esto no es más que ideología marxista llevada a sus últimos extremos y con mil cabezas, ¿no? Es una hidra, porque son formas que se descubrió en el siglo pasado, que se conquistaba mucho más rápidamente el poder si tú descubrías que había una víctima a la que tú podías decirle, sin que ella hubiera sido consciente jamás de que era víctima, tú le decías, tú has sido víctima, has estado siempre oprimido, pues si eres de raza negra siempre has estado oprimido por el blanco, si eres mujer siempre has estado oprimido por el patriarcado, si eres la tierra siempre has estado oprimido por el hombre, y yo te voy a sacar adelante y yo te voy a llevar al paraíso. Y es una forma muy sencilla que se descubrió en 1917 en Rusia con el comunismo y yo pues te voy a sacar adelante porque eres un obrero y siempre has estado oprimido por el empresario. Esa es la parte filosófica y esa es la parte ideológica y para conquistar el poder. Y luego está la parte financiera, que es el capitalismo radical, y ese es el Foro de Davos. El Foro de Davos vertebra a las grandes fortunas de la sociedad mundial, de todo el mundo, a las grandes fortunas o a las élites financieras, no a las grandes fortunas, porque hay mucho tonto útil en el Foro de Davos, mucho directivo de banco que no es una gran fortuna, pero sin embargo les hace el trabajo. Las élites financieras se han dado cuenta de que el capitalismo también ha fracasado, de que no es un modelo económico que sea viable, y se han dado cuenta que la pandemia, que reinventar. Claro, la pandemia ahora mismo es una excusa perfecta para generar un gran reseteo. El término gran reseteo no es un término inventado por nosotros, es un término suyo. The Great Reset es un término suyo, que ha salido del Foro de Davos. No es, aunque suene muy conspiranoico, no es algo nuestro. Entonces, ¿cuál es el gran reset? El decir, no hay fórmulas económicas que ya nos permitan salir de la crisis brutal a la que nos vemos abocados, no podemos imprimir más dinero, no podemos bajar más los tipos de interés y por lo tanto nos vamos todos a la ruina. ¿De qué forma podemos salvar nuestras grandes fortunas? Vamos a acaparar todo lo que exista y vamos a decirle a los 7, 8 billones de personas que hay en el mundo que no compren más, que nos lo alquilen a nosotros. Entonces, esa es la forma de salvaguardar sus intereses. Todo eso ha coincidido en el año 2030. Y entonces tenemos la Agenda 2030 de la ONU, que es la parte filosófica, la parte marxista, la parte ideológica, y tenemos el Foro de Davos, que es en el 2030, no poseerás nada y serás feliz, el gran reseteo, que es la parte financiera. Es la primera vez que se han puesto de acuerdo comunismo y capitalismo. Se han puesto de acuerdo y en medio nos ha pillado a nosotros. Y de eso es de lo que hablamos. La pandemia es un catalizador de todo esto, es que nos han metido en casa, nos han hecho lo que han querido a nivel mundial, nos han recortado todas las libertades posibles. Dentro de poco viene una persona y dice, es que le tengo que dar con una cacerola en la cabeza todas las noches a las 11 de la noche y nos vamos a dejar, porque en este momento admitimos lo que sea. Bueno, pues es un momento perfecto para que se acelere mucho la implementación de toda esta agenda. Y nada más, es así. Muy bien explicado. Entonces, no se trata de una mano negra que haya por ahí, ni de un espíritu raro, ni nada. Todo tiene su explicación. O sea, todo es explicable. Bueno. Es que mira, yo quería
quería deciros una cosa, me faltó una pregunta al bloque primero que ha introducido Carlos. El artículo que yo he escrito así de forma muy sencilla entre niegacovidianos hipercovidianos, la opción pandemonio u opción cristiana, no porque seamos más cristianos que nadie, sino porque está basado en el humanismo cristiano. Yo me estoy encontrando últimamente por todos lados personas que realmente, están en los dos extremos. En los hiper, como yo digo, que se ponen la mascarilla hasta yendo solos en el coche, y están en su casa con la mascarilla puesta, hasta personas que están en un extremo y obedecen lo que dicen el gobierno. Bueno, y aquí que tenemos pues hasta las 11 de la noche. Bueno, ellos lo programan todo para que a las 10 recogerse. Una exageración, y que, bueno, no han salido de su casa, en fin, lo que queráis pensar. Y después, por otro lado, tenemos a personas negacionistas al máximo que dicen que bueno, os puedo contar exageraciones, o sea, decir que las imágenes que se ven en televisión de las UCIs llenas de enfermos, pues que son platós de televisión o que no hay los aparcamientos de los hospitales están vacíos y por eso es mentira la pandemia, o sea que no existe, o que en la vacuna nos van a inyectar un chip y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, que sería posible, pero bueno, no es el caso. No te vacunes, no te vacunes. Yo he tenido serios problemas, he tenido gente llamándome continuamente, no publiques eso, por favor, y esta parte de los niegacovidianos la he percibido mucho más belicosa que el otro sector. Por tanto, yo pienso que hay que lanzar como una tercera vía, la que yo he llamado vía cristiana, una vía de valentía, de situarse, de discernimiento, porque pienso que el cristiano es el que sabe discernir y no está continuamente mandando enlaces de prensa amarilla, donde está claro que hay muchísimas webs que se han forrado últimamente por bueno, no sé si me escucháis, pero no me veis, ¿no? Sí. Sí, te escuchamos. Y no me veis, ¿no? No te vemos. Te escuchamos. Bueno, eso alguien niegacovidiano diría que está detrás de esto alguna mano negra. Bueno, pero yo cambio de cámara y ya me para veis tener... Tienes razón, para tener discernimiento hay que investigar las dos partes y también estar en su derecho los que digan, yo me voy a esperar, que no me voy a vacunar ahora porque sí, seguimos en etapa experimental y porque sí hay consecuencias. Entonces también es muy válido, no porque, te van a meter la marca de la bestia, ¿no? Que sería el extremo, pero sí por salud, por cuidar los efectos secundarios. Por discernimiento. Yo por terminar un poco, vamos, no por terminar porque va a seguir aquí con nosotros, con Carlos le diría, según tu parecer, ¿cómo definirías, Carlos, la opción, se la voy a hacer a los tres, esta opción pandemonium, opción cristiana, que yo le he llamado, frente a las opciones covidianas? ¿Cómo la definirías, si fuera posible, en una frase? Yo sé que te pillo así un poquito tal, pero... No, muy breve. O sea, yo creo que tanto los hipercovidianos, como tú lo mencionas, tomando tus términos, como los negacionistas, de los que dicen que no existen, están consumiendo un relato que prescinde de la realidad. La única regla que pusimos en Pandemonium es, vamos a hacer, digamos, artículos fundados en la realidad. Como tú dices, en el discernimiento de los datos. No nos vamos a centrar en las causas últimas y ver esa mano negra. No. Vamos a ver investigación seria con datos fundamentados de qué cosas sí podemos hablar y esa realidad distinguirla de lo que son los distintos relatos que hay en los espacios públicos por los distintos actores. Y por eso, y no porque quiera dirigir esta videoconferencia, por eso creo que es importante lo que ha escrito Mamela, porque hay que entender el relato y hay que distinguirlo de lo que es la realidad, tanto para el discernimiento propio como para entender a los otros actores políticos y para ganar en el debate cultural, que es lo que escribe más precisamente Mamela. Hemos ido creyendo que solamente el dato pelado
era lo que teníamos que presentarle a la gente y que en consecuencia ellos iban a pensar y se iban a enamorar de lo que le estábamos contando. Y no, resulta que a mucha gente le gusta más el relato hipercovidiano y actúa en consecuencia, y a otros les gusta más el negacionismo y actúa en consecuencia. Con lo cual, como Mamela propone, y varios al final proponen también, la solución es entender la realidad y también tener la exigencia propia de tener un relato, que siempre ha sido la opción de Pandemonium. También tener un relato, pero un relato basado en la realidad. En los datos. En los datos. Bueno, si quieres, después volvemos con Marcel, pero Mamela, adelante. ¿El dato mata al relato o viceversa? El dato mata el relato. Es el título de su artículo, quiero especificar, ¿no? El dato mata... Relato. El dato mata el relato en el papel. Hay que entender que nosotros como occidentales tenemos una lógica aristotélica que nos dice que la evidencia llega, digamos, se llega a la evidencia mediante la experiencia. Entonces, ese es nuestro cuadro lógico. Pero ¿a quién nos enfrentamos? A los sofistas, a quienes son guiados por la dialéctica, y no cualquier dialéctica, la dialéctica de la contradicción. Entonces, el ideario izquierdista no tiene lógica, no tiene evidencia, meramente exige evidencia. Precisamente si tus referentes se están contradiciendo todo el tiempo y tú los sigues obedeciendo, es precisamente porque has perdido todo discernimiento. Entonces, limitarnos al dato mata relato cuando nos enfrentamos a alguien adoctrinado, ideologizado, cegado y sesgado es muy difícil. Entonces, en ese sentido, como bien mencionaba Marcial, el tema de que se anulan la feminidad, nosotros que somos conscientes de la masculinidad, de la feminidad, tenemos la ventaja de la realidad, de entender la fortaleza de la verdadera diversidad, que es el respeto de cada individuo y también el reconocimiento de las particularidades de los sexos. Y en ese sentido, el toque femenino, la gracia, la suavidad, esa forma de transmitir las cosas, es algo que tienen las mujeres bien hechas, que bien señalaba Marcial. Que son de derechas. Que son de derechas. Justamente al no renegar de tu feminidad tienes una herramienta extra. Y el varón que no reniega de su masculinidad, que abraza la feminidad, que la valora, va a tener otra forma de interactuar, de transmitir la información. Entonces, como bien señalaba Pedro, el tema de la realidad, y como bien dijo Carlos, es muy importante. Entonces, una vez que uno tiene un marco de realidad que sabe que existe y no que es una construcción social, una imposición heteropatriarcal, y hace parte de un marco teórico en común, sensato y demostrable. El problema es cómo saberlo transmitir. Entonces, en ese sentido, el vigor masculino y la gracia femenina cumplen un rol súper, hiper importante. Y otra cosa, que es algo que es incómodo para ciertos sectores, pero que es tan obvio para otros. Entonces, nosotros decimos lo obvio de forma que se entiende, pero hay que saberlo transmitir, como bien dijo Carlos, hasta las personas más sencillas. Y la realidad es que nuestro discurso es mucho más permeable en esos círculos, porque para entender el discurso progre hay que tener un grado de adoctrinamiento muy elevado. Entonces, en ese sentido, vamos por lo claro, lo conciso, lo demostrable, lo obvio y sobre todo lo fiel a la tradición oral, que es justamente la raíz de nuestra cultura. Y con eso los debo dejar, que me tengo que ir, tengo una presentación en breve y a Dios gracias es en persona, así que voy a poder salir de mi burbuja. Entonces, ¿no te maquillaste por nosotros? También. Ah, bueno. Qué envidia, Mamela. Una reunión social presencial. Sí. Pero no les puedo contar de qué se trata. El lunes les cuento. Por ahora sí. Bueno. Eso es lo de menos. Que sea presencial es lo importante. Nosotros Mucha sabemos suerte, algo. man. Nosotros sabemos algo. Oye, antes de irte, ¿cuál es tu artículo preferido? Oh, eso no se hace. Difícil. Eso no se le pregunta a la niña porque buena. te quiero el tuyo. Muy bien. Los valoro mucho a todos, le agradezco sus enormes aportes y recomiendo a cada uno porque se complementan entre sí. Gracias al querido editor por su trabajo, a Mónica también, Mónica Beltramo, y besotes para ti,
Mariana, Muchas chao, chao. gracias. Que te vaya muy bien, mucha suerte, mami. Muchas gracias, Mame. Muchas gracias. Sí, sí, al final Mamela pudo estar con nosotros, le ha costado y bueno, ahí está. Pues seguimos contigo, Marcel. Marcial, perdón, Marcial. Marcel es nuestro youtuber de cabecera, como digo yo, Marcel García. Es verdad, es verdad. Marcial Cuquerella, gran amigo y gran familia. Háblanos un poco. Sí, un poquito de... Yo soy el último de una larguísima familia y mi hermana Olga, que es la que me educó a mí, porque me lleva 2 años y es la que me hizo, me dijo que era lo que ser un hombre, es amiga de Pedro y es amiga de todos vosotros. Entonces yo vengo aquí de refilón, la que debería estar aquí es mi hermana. Tú estás por tu hermana. Gracias a ella. Una familia de activistas, que sí, casada con nuestro amigo Álvaro Zulueta. Muy bien, pues yo te quería preguntar que nos hablaras un poquito de geopolítica. Candidatos a la hegemonía mundial. China, Estados Unidos, Rusia. Habría que encajar también el lugar de África y los países asiáticos como India, Japón, Corea del Sur. Además, es necesario contemplar la incidencia de países islámicos y allí pues están Irán, Arabia Saudí e incluso también Turquía. Bueno, ¿tú qué nos tienes que decir al respecto? Tú que te gustan todos estos temas. Bueno, aparte de Estados Unidos, que bueno, te he seguido tus intervenciones durante todo el proceso electoral, etcétera, bueno, una maravilla. ¿Qué nos tienes que decir sobre estos temas? Mira, en este sentido, como en todos, no existe la predestinación. Es decir, no hay nada que esté escrito en piedra. Por lo tanto, todo es susceptible de que las cosas no sean como se pretenden que son. Cuando hablamos de la Agenda 2030 no significa que estemos condenados a que todo pase como nos están diciendo que quieren que pase. No, hay un grupo de personas que tienen esa agenda y hay otro grupo de personas que no tenemos esa agenda y entonces se puede combatir. Cuando hablamos de la doble hegemonía que se está produciendo ahora, hay una hegemonía que decae, que es la de Estados Unidos, y hay una hegemonía emergente, que es la hegemonía china. Según los filósofos griegos, cuando hay un país hegemónico y otro está creciendo, es inevitable la guerra. Y bueno, y eso sí que lo estamos percibiendo. Hay un país, ahora mismo hay una filosofía, que es la filosofía occidental, que es Estados Unidos, que en este momento pues ha abandonado sus valores, los valores que nos crearon, los valores occidentales, que son los valores cristianos, y luego hay otra filosofía, que es la filosofía china, que es la que tiene un objetivo muy claro, ¿no? Bueno, China tiene el objetivo fundamental de que cuando se cumplan los 100 años de la fundación de la China moderna, ellos tengan la hegemonía absoluta a nivel tecnológico. Eso significa que allá por el 2049 tienen una hoja de ruta perfectamente establecida que se llama, empieza por un Made in China, que acaba en el 2025, luego sigue por una consolidación que acaba en el 2035 y luego sigue por la hegemonía mundial a nivel tecnológico, que es el 2049. Bueno, para eso tienen que competir con el grande, que es Estados Unidos, pero es el grande y además no hay ninguna duda de ello. ¿Qué pasa? Que durante toda la época del gobierno de Donald Trump, que han sido 4 años, toda esta agenda, todo este crecimiento de China, claro, tenemos que darnos cuenta que China no juega con las cartas marcadas, no es una democracia, y al no ser una democracia puede manipular las reglas de mercado a su antojo. Eso significa que si tienes 1.5, 1.6 billones americanos de habitantes y puedes meter dinero en empresas para que den servicio a tu 1.6 billones de habitantes en China
y no dejar que otra empresa extranjera entre en tu país. Y sin embargo, en los países democráticos en los que el sistema económico sí que te puede permitir que tú entres en ellos, nadie te puede prohibir la entrada, significa que cualquiera que sepa un poco de empresa o de economía sabe que al final esas empresas van a llegar a ser monopolísticas, porque si tú no dejas entrar en tu país y sin embargo el resto de países te dejan entrar, pues obviamente estás condenado a perder. Trump se dio cuenta de eso y dijo, si tú, China, no me dejas entrar con mis empresas americanas, no me dejas entrar en China, yo no te voy a dejar entrar en Estados Unidos. Te voy a poner unos aranceles, te voy a poner unas complicaciones, te lo voy a poner difícil. ¿Qué pasó? Que China dejó de crecer. Y dejó de crecer y hasta tal punto que Huawei, por ejemplo, que es la gran promotora de 5G, ha tenido una caída del 60% de sus ingresos. Huawei ya no es una de las grandes compañías mundiales. Ese movimiento de Donald Trump, que pasó a nivel empresarial, a nivel industrial, pero también pasó a nivel Agenda 2030, también pasó a nivel climático, también pasó... Donald Trump puso en una nevera, en un congelador, toda la agenda esta de la que estamos hablando. Bueno, pues a China no le ha sentado nada bien todo este parón que se ha producido con el gobierno y ahora están acelerando. No podemos ver la dicotomía mundial, no la podemos ver en otros términos que no sean en caracteres chinos o en inglés, en este momento. Cuando hablamos de Turquía, hablamos de una influencia rusa, pero Rusia en este momento está alineada con China, al margen de otro tipo de consideraciones. Aquí hay que elegir. Europa no existe como poder, no existe como poder. Europa es Estados Unidos. Pero claro, como Europa no se decide, porque unas veces es Trump, otras veces es Biden, otras veces Europa depende de lo que haga su dueño y señor, pues no somos un factor dominante. Turquía tiene el problema de las Erdoganomics, que tiene Erdogan, que es otro dictador, que ha tumbado la lira turca, la ha dejado al nivel la han dejado a niveles que ya empiezan a parecerse al Bolívar y están haciendo acopio de oro, que es lo mejor que pueden hacer, igual que Polonia, ¿no? Polonia también se está acopiando de oro porque ve que viene la crisis económica y tienen que tener reservas, ¿no? Pero Turquía tiene una fortaleza que es la vía de paso junto con España, es la vía de paso del sur al norte. España es el único país del mundo que es bicontinental, está en Europa y está en África. Y de hecho hace frontera geográfica con África, es el único país de Europa que hace frontera. De momento, y hasta que no nos... Bueno, de momento. Turquía es exactamente lo mismo, pero por la zona del este. Todos los países del Asia, todos los países que están huyendo de todo el islamismo radical, de todo ese eje brutal, están pasando por Turquía. Todos los refugiados están entrando por Turquía y por lo tanto Turquía tiene la llave para decir, bueno, y ahora voy a dejar pasar unos cuantos miles al norte o voy a cerrar. Entonces, ese es esas son sus cartas, ¿no? para negociar. Pero mira, realmente lo que tenemos que estar muy pendientes ahora mismo es que China es el único país del mundo que ha crecido en el 2020, siendo ellos los que han generado, tanto puede ser voluntario o involuntariamente, la pandemia. China es el único país que ha crecido en el 2020, es el país que más va a crecer en el 2021 y ese es el camino. Veremos qué pasa si Donald Trump vuelve o si vuelven a enfrentarse. No, mójate. No, a mí no me cabe ninguna duda. Lo que pasa es que tenemos que ver, es lo mismo que decía antes, no hay nada escrito en piedra y el mismo Donald Trump puede ver que no es el momento, pero sí que pero lo ves con músculo, ¿no? Sí, hay una fase previa que es la del 2022, que son las midterms americanas. Y ahí es donde se va a ver la fuerza que tiene el trumpismo. De momento está apoyando a líderes, a candidatos locales y demás, ¿no? Él está poniendo su sello de calidad en determinados, porque se dio cuenta de que lo que le faltaron fueron apoyos.
para poder demostrar que había habido fraude, que el fraude es obvio y es flagrante, pero para poder hacer efectivo y ejecutar en la Corte Suprema que efectivamente había habido fraude, le faltaron apoyos dentro del Partido Republicano. Entonces, eso no va a permitir que le vuelva a pasar. Ahora mismo lo que está haciendo es eso. Él perdió la batalla política en el Partido Republicano, más que contra los demócratas. Claro. Exacto. Y ahorita, él, entre que está armando su red social y entre que ya ha armado sus canales, digamos, de comunicación para hacer precisamente lo que está explicando Marcial, lo que está tratando de hacer es ver si el Partido Republicano puede sobrevivir sin él y él ver si puede sobrevivir de alguna manera sin el Partido Republicano. Pero el escenario ideal es que él vuelva a ser el candidato republicano para unificar toda esa fuerza y hacérselo más fácil, ¿no? Claro, ahorita habrá una pugna, pero esperemos que sea resuelta, ¿no? A mí y ya veremos en estos años si Biden resiste o... No, Biden no. Biden ya te digo yo que no. Biden tiene un problema que es que no rige ya. Tiene un problema de senilidad y que no me da... La verdad, todo el mundo dice, pobrecito, está mayor, ¿cómo hacen eso con él? Biden no es una buena persona, no la ha sido en su vida y el hecho de que ahora tenga un problema de senilidad y un problema de mental no le hace mejor persona. Siempre ha sido una mala persona. Una larga trayectoria y negativa trayectoria. Ha equivocado a mucha gente con su falso catolicismo y ha equivocado a mucho católico en Estados Unidos con su falso catolicismo y bueno, pues ahora es una situación vital que realmente, bueno, se van a aprovechar de él, se están aprovechando de él y está haciendo un ridículo mundial. Pero bueno, a la pregunta que hacías, para resumir la pregunta y hacer un brief de la pregunta, yo recomiendo a todos los que nos están viendo que busquen en Google paradoja de Tucídides. Tucídides es el filósofo que dijo que, bueno, que dos países están condenados a combatir en una guerra si hay uno que reta la hegemonía mundial del otro. Y eso es lo que va a pasar y lo que está pasando, bueno, en el cibermundo, la guerra es ya sin cuartel. Eso es una realidad. Ahora veremos hasta dónde es capaz de llegar todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Y tú eres capaz, Marcial, de definir en una frase, en un pensamiento, tal, lo que es la opción cristiana, opción pandemonium, como queramos llamarlo, frente a los hiper y frente a los niega? Mira, lo voy a intentar. Lo voy a intentar, porque aquí es donde me pongo el gorro de niños pequeños que comentaba antes de lo que forma el equipo de Pandemonium 3, ¿no? Yo creo que tenemos que darnos cuenta de que hemos sido redimidos a precio de sangre y que lo importante no está aquí, lo importante está allí. Y eso nos tiene que dar cierta tranquilidad en tratar esto como si fuera un juego. Porque realmente esto es una oportunidad que se nos está dando para ganarnos nuestro sitio en el cielo. Si Dios no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera resucitado, a mí esto me preocuparía mucho porque todas mis esperanzas estarían volcadas en lo que está pasando aquí en la tierra. Pero como no es así, como lo realmente importante es lo que está pasando en el cielo y lo que va a pasar en toda la eternidad, yo esto, sinceramente, me lo tomo como un juego y me divierto y me lo paso muy bien y me lleno de esperanza y lo vivo como tal. Y sé que al final vamos a ganar y veremos pequeñas victorias o veremos pequeños fracasos, pero al final sabemos que la victoria final es nuestra. Entonces, no me preocupa tanto el si hay una mano negra detrás. ¿Qué mano negra? ¿Qué mano negra va a haber si hemos sido redimidos por Cristo? ¿Qué mano negra? No hay nada que hacer, Entonces, eso es lo que me llena de ilusión siempre y me hace sonreír cuando veo a un Pablo Iglesias, a un Pedro Sánchez, a un Maduro o a un Biden, ¿no? O a un AMLO. O a un AMLO. Bueno, decir que a estos dos señores que están aquí son dos de las pocas personas que yo les he preguntado qué harían en mi lugar si se vacunarían o no. Y bueno, resulta que no me voy a vacunar, pero no
no porque haya decidido que no, que he decidido que sí, y lo digo públicamente. Es que resulta que la de AstraZeneca han puesto unos límites de edad, técnicamente, pues me parece muy bien. Lo que está pasando. Exactamente, los técnicos que tenemos, ya sean más preparados o menos preparados, que ahí también estará la gestión política y vamos a ser implacables con nuestros políticos, y con los que están ahora, con los socialistas y comunistas del gobierno, que vaya tela lo que pasó ayer en el barrio de Vallecas, pues de Madrid, con el partido 2, pues bueno, hay unos técnicos que han delimitado la edad, no solamente la van a poner en España de 60 a 65 años, pues muy bien, pues no me la voy a poner porque yo todavía estoy... Porque eres joven. Claro, estoy por lo... Bueno, algo que no hay que negar es la evidencia, por ejemplo, en este caso de AstraZeneca, y no tenemos que caer en el juego, que también eso atenta contra nuestras libertades, así como dividen blancos, negros, hombres, mujeres, ecologistas contra el hombre, que es horrible. No debemos dejar que nos dividan vacunados contra no vacunados. O sea, si fue mi decisión no vacunarme porque me quiero esperar por cual sea mi razón, o sea, eso de dar privilegios a los vacunados es lo que no debe pasar, no debemos caer en ese juego. La libertad, mucha gente se va a poner así, no va a querer reunir con los no vacunados y empieza la psicosis y la locura, los hiper, ¿no? Y sobre todo que y lo sé de primera mano, mi mujer es farmacéutica y con una formación muy buena, y cuanto más investiga, cuanto más papers se lee en inglés, en alemán, en español, menos claro lo tiene. Entonces, menos claro lo tiene en un sentido y en otro. Hay veces que dice sí y hay veces que dice no. Entonces, yo creo que no obsesionarse hay que tomar una decisión y listo, no pasa nada, mucha tranquilidad. Hay los mismos motivos para que sí que para que no. Hay que relajarse y no obsesionarse con investigar. Con calma, a ver qué pasa, ¿no? Tampoco hay prisa. No hay prisa. Mariana, ¿tenemos alguna pregunta más del público? Respecto a lo que dijo Marcial, o a lo mejor también Carlos nos los puede contestar, ¿qué pruebas hay? Marcial, perdona, a Marcial no lo vemos, si puede hacer algo para... Hay que conectar algo, dice que hay que conectar algo sobre el de la cámara, Marcial. Sí, lo vamos a ver ahora. Y bueno, Carlos, nos dicen, ¿qué pruebas hay de que la OMS ya no es confiable y por qué? ¿Y cómo es que recibe órdenes de los chinos? Bueno, en Pandemonium 1, el artículo de Steven Mosher dio muchísimos indicios cómo se originó el virus COVID-19 y cómo China escondió esa información teniéndola tanto tiempo y teniendo responsabilidad en lo que pasó después, ¿no? Y hasta ahora, digamos, toda la información que se tiene del virus es que pues, se originó en el punto cero de Wuhan, donde no es casualidad, habría que ser muy tonto para pensar que no tiene nada que ver con que había ahí un laboratorio bioquímico, y esta historia que nos quisieron hacer creer con un relato muy bonito de la sopa de murciélago era pues una invención, no había habido una zoonosis, no había habido una transmisión de un animal hacia la persona, producto de un hecho, digamos, biológico, independientemente del factor humano, sino todo indica de que sí había una participación humana, y la OMS se ha callado en 20 idiomas todo eso, pero adicionalmente la OMS decía que al principio se transmitía por el aire, no se transmitía por el aire, que se usa mascarilla, que no se usa mascarilla, que sí, que no, y ha andado y desandado el camino tantas veces que ya uno prácticamente no puede tener ninguna credibilidad frente a lo que dice la OMS, ¿no? Pues yo creo que ya antes ya habían ciertos cuestionamientos en la ONU de tipo técnico, ¿no? Les digo uno, por ejemplo. Yo he trabajado 8 años en la industria farmacéutica en mi país, en los laboratorios, leyendo mucho de literatura de drogas, de fármacos, y con todo esto de la píldora al día siguiente hubo una discusión sobre el mecanismo de acción,
Y todos los grupos abortistas, promotores de la píldora decían, porque la OMS dice que no es abortiva, y nunca para ningún laboratorio farmacéutico, para todo el negocio de farmacológico a nivel mundial, la OMS era ningún referente de nada. La referencia farmacológica de investigación es la FDA o la HMA en Europa, que es su similar, ¿no? Donde sí hacen investigación. La OMS es un ente más político, más que tiene más que ver con las políticas públicas, y ahora, por eso mencionaba todo esto, se ha evidenciado lo poco científico que siempre ha sido la OMS, porque toda la investigación, la FDA sí tiene un cuerpo de investigadores, tiene cientos de investigadores, realiza una serie de procesos de investigación sobre las drogas. La OMS no. La OMS no tiene ese componente, es más La político. OMS tiene dueños. La dirige un egipcio que ha tenido un pasado un poco izquierdoso. Tiene dueños, ¿no, Marcial? Ya la OMS, ya no son científicos y doctores los que están ahí. Tiene dueños y bueno, es una organización que no tiene... yo no he votado a nadie en la OMS. No sé... Claro, no tiene representatividad. Sinceramente no sé por qué se erigen en absolutamente ninguna autoridad científica de absolutamente nada, cuando no sé, pues perfecto, pues que los WHO, como dicen ellos, no tienen, me parece muy bien. También hay que es un relato que se ha impuesto, perdón Marcial, que me olvidé de contar, por eso contaba la experiencia que he tenido en la industria farmacológica, porque nunca ningún representante de un laboratorio farmacéutico iba donde un especialista médico, cualquier especialidad, cardiología, gastroenterología, lo que sea, y le decía, como dice la OMS, esta droga, eso nunca decía. Todos los laboratorios farmacéuticos y quien conoce el marketing de los laboratorios farmacéuticos, siempre han dicho toda la vida, este producto tiene la certificación de la FDA, la Food and Drug Administration, o la HMA. Nunca ha dicho la OMS. Ahora todos los medios y la gente, ¿no? Como es que lo dijo la OMS, entonces hay que obedecer como zombies, ¿no? Así es puro relato político. Lo mismo que la ONU. La ONU dijo, y entonces ya por eso es algo súper respetable, ¿no? Y todos esos organismos. Exacto. Hay que aprender a desconfiar y son organismos totalmente desacreditados y, en fin, tener ese discernimiento, ¿no? De que hablábamos. Bueno, si no hay nada más, yo pasaría a la última fase de donde hemos hablado sobre Pandemonium 3, la estructura del libro, un poquito, el gran formateo y la geoestrategia. La tormenta perfecta nos habló sobre el dato y el relato, Mamela, y bueno, navegando en esta tormenta y superando esta tormenta, ¿cómo hay que navegar en ella? Entonces, os diría, ¿qué pistas nos dais para salir de esta tormenta sin perder todos nuestros barcos, salir un poco airosamente? ¿Qué estrategias podemos tener para frenar, pues bueno, los objetivos del 2030, este poderío chino necesario, la cultura de la muerte, en fin, yo veo que Marcial, bueno, respira optimismo en su artículo, además lo habrá leído ya mucha gente porque está al principio del libro. Y bueno, es realmente, siempre ve la botella medio llena, Marcial, ¿eh? Entonces, sí. Bueno, ¿qué me decís? Vamos a ver, hago mi comentario yo primero para dejar a Carlos que ponga la guinda, porque seguro que completa muchísimo más que yo, pero yo lo que recomiendo, mira, el otro día andaba paseando con mi perro, al que Dios no da hijos, el diablo le da sobrinos y un perro, ¿no? Pues yo andaba paseando con mi perro. Bueno, sobrinos tienes muchísimos. Sobrinos tengo un chingo, como dicen en México. Sí es. Pues sí, tengo unos cuantos. Tengo 40 sobrinos directos.
Pero bueno, y un perro. Y entonces el perro iba paseando con él por la calle y oía una señora que estaba hablando con otra que estaba criticando la gestión económica del gobierno local y estaba diciendo porque son unos sinvergüenzas, porque cómo es posible y son unos ladrones y al final van todos tal no sé qué, pero su perro estaba haciendo sus necesidades y la señora no estaba recogiendo las cacas. Es una cosa tontísima, pero yo le dije a la señora, si usted no es capaz de cumplir en lo pequeño, ¿qué me dice a mí que cuando usted llegue a ese sitio no va a hacer exactamente lo mismo? Si lo único que se le está pidiendo a usted ahora, es que recoja las cacas de su perro, hágalo. No pretenda salvar el mundo, no pretenda ahora mismo resolver los problemas de Madrid y la pandemia. Lo único que se le está pidiendo ahora mismo en este momento es que respete unas normas normales de convivencia cívica, de que recoja las cacas de su perro. Entonces, eso es un mindset que a mí me gusta mucho, el decir, oye, donde te ponga Dios, ahí es donde tienes que hacer lo que tienes que hacer. Donde te ponga Dios, en el momento correcto, y no pensar que es que los chinos, es que Xi Jinping realmente me está intentando manipular a través de... ¿Ya y qué? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Has recogido los platos? Si es que... Mira, Marcial, perdona que te interrumpa un segundito. Abrimos un paréntesis y sigue. Hay, por desgracia, activistas que están dejando el activismo pro vida. Uh-huh. Por miedo absurdo a la pandemia o por querer dedicarse a buscar una explicación donde no la hay. O sea, yo lo estoy viviendo, yo lo sé y lo estoy viviendo. Hay gente que está totalmente desubicada. Por eso, la opción cristiana, lo que tú dices, seguir donde nos han puesto. No nos van a mover ni una pandemia ni 40. Como decía hace rato, al final lo importante es el estado de tu alma, ¿no? Claro, es fundamental. Es que, sobre todo, además, una cosa que he podido comprobar es que Dios no es que no se deje ganar en generosidad, es que está impaciente porque necesita soldados. Pero necesita soldados y bien organizados. Y eso significa que si tú tienes ganas, ímpetu, capacidades, talento, formación, esperanza, ilusión, caridad, llegará un momento en el que estés en el lugar correcto para dar la batalla correcta. Pero no intentes echarte encima de tus hombros la paz mundial o acabar con el aborto en el mundo, no, acaba con el aborto en tu casa, en tu barrio, con tu amiga, ¿no? Porque va a llegar un momento que alguien te plantee ese problema. Y ahí es donde viene tu test, ahí es donde viene el test de verdad. ¿Cómo te comportes con eso? ¿Qué ejemplo estés dando en el corto plazo? Porque la Iglesia Católica, que es el ejemplo de mayor éxito empresarial y humano, porque no es humano, pero es el ejemplo de mayor éxito de una empresa, empezó con 12 personas y especialmente con uno, que es San Pablo, que iba cambiando corazón a corazón, sin Twitter, sin Facebook, sin televisión, sin medios de comunicación, iba ciudad por ciudad hablando uno a uno. Y así es como transformó el mundo. Y así es como transforman el mundo los santos. Entonces, no pretendamos ahora decir que es que Telecinco, o es que Televisa, o es que yo qué sé. No, vamos a ver. El mundo se puede seguir cambiando con un santo, con un solo santo. Entonces, bueno, ¿qué estás haciendo tú? ¿No? ¿Qué estás haciendo tú? No pretendas conquistar el mundo. Me encantó también, sí. Me encanta porque no, pero a ver, lo hemos oído muchas veces, pero dicho de tu boca, Marcial, de una persona que en estos últimos meses lo he seguido tanto y sabe tanto de globalismo, de situación mundial, porque te he oído, o sea, y escuchar estas palabras son especialmente emocionantes. Bueno, no se arrepienta como ingeniero. No, además yo sé que Marcial es ingeniero y es empresario de vocación, no porque quiera poner ninguna empresita por ahí, sino que también hay empresarios de vocación, ¿no? Y sobre todo comunicador de sus valores y sus principios. Bueno,
Carlos, que Yo de vocación creo que es monje cartujo, pero bueno. Bueno, sí, adelante, Carlos. Mira, lo que me toca es por favor. un poco adecuar lo que ha dicho de fondo Marcial sobre cómo surfear esta gran tormenta, ¿no? Estas olas feroces de la tormenta perfecta. Para los creyentes es subirse en la barca de Pedro. Y así, de simple, una sola frase, para los que somos creyentes. Pero quiero remarcar y situarme dentro del discurso marcial de lo que es Pandemonium, remarcar el hecho de que Pandemonium está escrito para la esperanza, para generar optimismo. O sea, el nombre de Pandemonium, que es un nombre negativo, ¿no? Pandemonium es la capital imaginaria del reino del infierno, y por extensión, digamos, se lo aplica la palabra a una situación que parecería infernal, es para conectar con mucha gente que experimenta eso hoy, que está viviendo un pandemonium, que está viviendo una especie de infierno, y que esto lo deprime, esto lo abruma, esto lo sobrepasa. Pero no es para quedarnos en el análisis, esto más que un esfuerzo académico, es una forma de relato político. Con Carlos Beltramo, que se nos ocurrió esto en algún momento, Que lo tendremos otro día, porque realmente merece la pena tenerlo. Ojalá, porque él es ahí el cerebro detrás de las ideas de fondo. El asunto es que lo escribimos para dar una alternativa de esperanza y ver estas cosas que nos está explicando Marcial. O sea, a cada uno de nosotros nos toca poner nuestro granito de arena, pero nuestro 100% de resolver el problema existencial a partir de lo que tenemos delante, de lo que le tienes que decir a tus amigos, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos, a las personas que Dios te ponga al costado, en medio de estas circunstancias. Y en particular, en Pandemonium, con estas personas que hacen un trabajo realmente serio de desarrollo de las ideas y desarrollo de los temas. Entonces podemos hacer una herramienta que ha sido un producto bastante exitoso también por la penetración que ha tenido, por el impacto que ha tenido, por lo que ha gustado. Ya conté 2 anécdotas, pero todos los días, un día me encontré con un amigo que era un catedrático en Canadá, que estaba de paso en el Perú con su esposa para adoptar a un niño aquí, en medio de ese proceso. Nos encontramos casualidad en la calle y me dice: oye, te agradezco por Pandemonium, lo uso en mi trabajo de mis clases que hago en la universidad. Y Canadá, déjame decirte que es territorio liberado. Es territorio ya. Y Dios, entonces, horrible. Reliberado. Y entonces, ¿Cuántas descargas lleva ya Pandemonium 3? Bueno, como te decía, hasta Pandemonium 2, ¿no? Más de 500.000 de descargas, de las que se pueden contar. Porque cuando alguien lo pone en forma de PDF y se lo pasa a un amigo a otro, ya eso es... Claro, y ya no se puede rastrear. Nosotros lo hemos divulgado mucho, claro, lo hemos subido a la nube y lo hemos divulgado, claro. Pero déjame decirte que Pandemonium lo escribimos en términos siempre, con objetivos siempre positivos. Y si tenemos que hablar de Pandemonium, la tormenta perfecta, es para conectar con el público. Y si ahora hablamos con el Gran Reset, que no es un término nuestro, sino como explicaba bien Marcial, es un término que usan los del otro lado, los del otro bando, es simplemente para convocar a través de este libro a todos los irreformateables. ¿No quieren reformatear? Pues convoquemos a los irreformateables, a los que no se van a dejar comer el cerebro, a los que no se van a dejar manipular, manejar por este discurso y por los poderosos, y que van a valorar ese espacio interior a lo que no van a poder llegar ni con sus 6 o 7G, que es el corazón humano que solo lo llena Dios. Por eso repito, la gran tormenta y la respuesta a tu pregunta de cómo surcarla, para los creyentes es muy fácil. Como decía Marcial, para los no creyentes será todo un dilema y todo un problema y se deprimirán.
pero para los creyentes es subirse a la barca de Pedro. Exactamente. Que no naufragará, aunque, no naufragará. aunque tenga sus bamboleos. Que siempre los han muy bien. tenido. Exactamente. Bueno, vamos finalizando. ¿Hay alguna pregunta más? Que no quiero que... hay quien nos dice que si habrá Pandemonium 4. Yo creo que sí. Estamos en una vocación de servicio. Creo que está gustando, creo que está haciendo cosas positivas. Podría hablar muchas cosas, pero siempre está la mía, mi esposa, oye, en mi grupo de oración también lo hemos impreso para todo el grupo, o sea, en todos sitios. Ejemplos tan disímiles que de verdad nos dicen que nos dan, digamos, la indicación, y es que a uno así recibe la vocación de Dios, no baja un ángel y te dice... Yo me lo imprimo, ¿eh? Oh, mira, sí. Pues vale la pena. Y te va diciendo que sí debe haber 4 o 5 y los que la gente nos vaya pidiendo porque creo que está cumpliendo y está sirviendo para que la gente pueda conectar con un relato que los conecte más con la realidad y no con la irrealidad que hay en otros relatos políticos que nos dan estos extremos que tú nos has explicado, ¿no? Hipercovidianos, negacionistas y pues una larga lista de cosas, ¿no? Y mientras siga todo esta, no novela, pero todo este relato del COVID, mientras siga dando para más, pues ir abriendo los ojos de la gente, ¿no? Y pues que vean que esto no es inventado, como decía Marcelo, te puedes meter en la página de Great Reset, del Gran Reseteo, que como bien decía Carlos, me parece que en otra emisión no es el gran reseteo, no nos quieren resetear, nos quieren formatear, ya hablando en términos de ustedes, ¿no? De computadoras y informáticos, claro. Informáticos, ya, o sea, no es nada más algo que continúe, nos quieren borrar todo a través de la historia, tirando, o sea, y nos preguntan, ¿cómo nos pueden formatear tirando estatuas o monumentos? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? No es lo que nos están preguntando. Que nos pregunta el público, ¿no? El público, ajá. Pues Marcial creo que va a tener una respuesta mejor que la mía. ¿Cómo, aparte que ya sabemos con las ideologías y todo lo que quieren poner, o sea, platíquenos cuál es este formateo que tratan de hacer en nosotros? ¿Cómo? El formateo es, no forma... Vamos a ver, el formateo es una realidad. Es una realidad. El que pretenda que volvamos otra vez a la vida como era hace 1 año y medio está equivocado. El problema es qué hacemos con eso, si lo convertimos para bien o lo convertimos para mal, ¿no? O sea, el formateo es una realidad. Hay algunos que lo están utilizando para conocerse a sí mismos, para profundizar en su matrimonio, porque la convivencia es distinta, para convertirse. Hay otros que lo están utilizando para el mal, ¿no? Y a nivel poder político, el hecho de poder decir o señalar que hay víctimas a las que yo puedo identificar y embolsar, a nivel comunicativo es brutal. Es decir, si yo le convenzo a alguien de que esa persona que está representada en esa estatua es uno de los grandes opresores, pues voy a tirar la estatua, porque lo único que ayuda es a mi relato y al relato de decir yo te estoy cuidando, estoy protegiendo tu cuota de víctima, porque además uno de los grandes problemas ahora es que están intentando convencer a todo el mundo de que aquello que les hace víctima les define como persona. O sea, ya no solo es que eres una víctima, sino que además no puedes ser otra cosa que víctima. Es decir, el que es homosexual y está oprimido por ser homosexual, no puedes ser otra cosa que homosexual, no puedes tener otro tipo de vida que la de que eres homosexual. Entonces, y si eres negro, igual, y si eres no sé qué, exactamente igual. Y si eres mujer, no puedes ser otra cosa, o sea, no eres multifacético, no tienes millones de perfiles, no tienes
no eres eterno, ¿no? No eres inmenso. Entonces, cuando se dedican a tirar estatuas, lo único es un mensaje. Y aquí Mamela es la que podía decir, ¿no? ¿Qué implica? Sí. ¿Qué implica tirar una estatua que realmente... ¿Por qué te pones en eso? Es igual que los que quemaban libros. ¿Por qué vas a quemar un libro? ¿Qué estás consiguiendo quemando un libro? No estás consiguiendo más que hacer un statement político. Y un statement político que transmite a la gente a la que estás diciéndole y estás insistiéndole, eres una víctima y yo te voy a salvar. Claro, ¿por qué eso se opone a nuestra concepción cristiana de la vida? Porque solo tenemos un salvador, porque no hay nadie que nos pueda prometer el paraíso en la tierra. Sin embargo, socialismo, posmodernismo, liberalismo, te prometen el paraíso en la tierra. Yo no me lo creo. Y como no me lo creo, ya pueden venir a mí cantándome cantos de sirena y tirando estatuas, quemando libros o lo que sea, que a mí no me va a salvar nadie, ¿no? Yo sé quién me salva. Bueno, tirando estatuas o queriendo tirar a personas de sus atriles libres en las plazas públicas, como está pasando en las elecciones madrileñas. Simplemente quería hacer referencia al ataque, para todos los que nos ven en América, el ataque terrible de violencia callejera que ayer tuvo amigos nuestros, porque entre otras personas, aparte de los dirigentes nacionales de Vox, estaba Alicia Rubio, que es asesora de Actúa Familia, y otros amigos más, pues fueron apedreados, una lluvia de piedras, por parte de la izquierda extrema. Y lo peor del asunto es que Pablo Iglesias lo justificó, los dirigentes de izquierda lo justificó y decían que Vox era quien iba a provocar. Realmente en España, bueno, el próximo encuentro hablaremos del comunismo en Hispanoamérica, pero las dictaduras comunistas, y será interesantísimo, pero es que ese comunismo y sus usos y costumbres pues está llegando a la democracia madura de España, madura en el sentido de se está convirtiendo en una democracia de Maduro, que no es lo mismo. No sé si tenéis algo que añadir para terminar, despedirnos. Simplemente que cuando más violenta se pone la situación significa que estás tocando mucho más el nervio y en este caso el tema de los ataques de Vox es porque Vox se fue a la cuna del comunismo que ellos se creían que era su templo y cuando vas ahí, tocas y resulta que va la gente, pues es como en un exorcismo, ¿no? El diablo se pone muy nervioso. Lo mejor es que estés calladito, cállate, no digas nada, no me toques. Por eso se han puesto nerviosos. Claro. O sea, también incluso en este caso veo síntomas de esperanza. Yo es que soy un poco enfermizo con esto. Bueno, el consejo del enemigo. El consejo del enemigo. El enemigo te va diciendo lo que es importante. El enemigo te va diciendo lo que es importante. Yo siempre le digo a los chicos en los cursos y todo, le digo, dime cuántos ataques tienes y te diré cuánto vale tu compromiso. Así es. Pues muchísimas gracias. Es un auténtico placer. Ya Mamela, por supuesto, lo sabe porque es una habitual nuestra y ella siempre pregunta, bueno, ¿cuándo tenéis otro vídeo? Yo voy, no sé cuándo. Es genial. Y bueno, Marcial, bueno, ¿qué quieres que te diga? Para mí eres casi como de la familia. y tenía mucho, sí, a tu hermana y a tu cuñado los considero hermanos. Y así que muchas gracias por haber estado hoy y repetirá eso, seguro. Muchísimas gracias a ti, Pedro, y muchísimas gracias a ti, Mariana, que es siempre una alegría ya a estas horas de la noche ver tanto talento y tanta ilusión. Y tanta belleza también, no lo digo por Pedro, como te puedes imaginar. Ni por mí. Carlos, tú y yo ya...
Carlos, Muchas gracias. eres un lujo siempre que vienes, ¿eh? Eres un lujo. No, qué ocurrencia. Muchas gracias, Mariana. Gracias, Pedro. Nos vemos, muchas gracias. Son bienvenidos aquí cada vez que quieran y esperemos estar siempre ¿Cuándo en nos búsqueda vemos? de la verdad. Cuando ustedes quieran nos vemos. Y mientras nos vemos el 22 de abril con el marxismo en Hispanoamérica. Ajá. Vamos a hablar de... Vamos a tener a una cosa interesantísima, disidentes auténticos, chinitas en el zapato de los grandes dictadores. Va a estar con nosotros, me voy a quitar las gafas para verlo, Juan Manuel Cao, lo conocéis, el periodista que puso en aprietos nada menos que a Fidel Castro durante varias veces, ¿no? Sí, sí. Estará también Edgar Simón, también abogado, Julio Chilling, cubano, Liu Santisteban, una cubana también, Maybor Petit, periodista venezolana, y también a nuestra María Herrera, española y moderando el debate, así que va a ser interesantísimo, pero también va a haber otros eventos hablando de las leyes injustas que quieren introducir en México. Cualquier día de estos lo van a saber nuestros La ley de población, ojo con esa ley sí, que aprobaron los diputados sin entender lo que era y al final es un ataque a las instituciones que se opongan a dar terapia o estén en contra de todo eso de ideología de género. Ya sabemos quién es un ataque contra la iglesia, pero como no lo dice específico, los diputados dicen que nunca se enteraron. También es derechos de la mujer, todo sabemos que al final es aborto. Como no lo dicen así, pues fue disfrazada y fue aprobada. Entonces ahora estamos luchando para que no pase a la Cámara de Senadores. Es una ley disfrazada y pues hay que poner atención en eso. Y nos vemos en el próximo programa para ver lo que está pasando en Venezuela, Cuba y cómo ese fenómeno nos puede alcanzar a nosotros. En España también lo están viviendo, nosotros vamos para allá, entonces hay que poner atención en todo esto. Ojo, elecciones en Perú el domingo y en también. Segunda vuelta en Ecuador. Exactamente. Estaremos pendientes a todo eso. Muchas gracias. Y en Chile elecciones también. Así que muchas gracias a todos. Esperemos estar reportando cómo nos va. Un abrazo. De 14 días. Un abrazo.